Muy bien, chicos, ¿qué tal? Muy buenos días con todos. Buenos días con todas las personas que nos siguen en YouTube también. Entonces, saludos para todos, ¿no? Bien, el tema del día de hoy es falsa suposición y regla conjunta, ¿no? Entonces, ¿qué cosa vendría a ser falsa suposición? Bueno, falsa suposición está asociado a dos temitas, ¿no? Vamos a tratar con dos variables exactamente, ¿no? Vamos a decir de repente gallinas y patos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Seguramente ya habían venido leyendo, por eso comento al respecto, ¿ya? Pero sin embargo, vamos a ver que el método que nos enseñan en el libro está un poquito limitado. ¿Por qué limitado, digo? Porque si es que nosotros quisiéramos tratar ya con tres, cuatro, cinco variables, ¿no? De repente hay cinco tipos de animales, que eso es muy común que suceda en una granja, entonces ya no podríamos utilizar este método, ¿no? Entonces, ¿de qué nos serviría aprenderlo? Pues de nada, ¿no? Entonces, por ello es que voy a enseñar otro método complementario al método de falsa suposición, ¿ya? Y con respecto a regla conjunta, bueno, con respecto a regla conjunta, también podríamos llamarle el método del factor unitario, ¿ya? Factor unitario. Y este temita de factor unitario, ustedes lo van a ver seguramente en física o en química, ¿ya? Entonces, cuando lo vean, seguramente será de acá un año o 2 años, ¿ya? Nos estamos adelantando a su época. Entonces, cuando lo vean, será bastante interesante, ¿bien? Pero de todas formas, ustedes tienen a San Google, ¿no? Y pueden googlear qué es factor unitario, ¿no? Entonces, googleenlo y vayan buscando, ¿no? Bien, vamos empezando con la clase entonces. Primero vamos a ver el método que corresponde a falsa suposición. Entonces vamos leyendo parte por parte. Nos dice, este método nos permite resolver problemas donde, y acá empieza la limitación, ¿no? Dos cantidades y dos incógnitas, ¿no? Entonces nos limitan solamente a dos, ¿bien? Entonces el ejemplo nos menciona lo siguiente. En un corral de 20 animales, ¿no? Un corral, se tienen conejos y pollos, ¿ya? Entonces, nos dicen por acá que se han contado un total de 70 patas. Bien. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos conejos hay? ¿Cuántos conejos hay? Entonces, primero tenemos que identificar todos los datos. Bien. Entonces, lo primero que vemos acá es que nos dicen que son 20 animales y que los animales son entre conejos y pollos, ¿no? El total de patas dice que son un total de 70. Bien. Luego nos dice, elaboramos nuestra suposición suponiendo que todos son pollos, ¿ya? Suponiendo que todos son pollos. Luego de ello, tenemos que analizar que como todos son pollos, entonces serían los 20 animales, ¿no? Entonces, 20 animales multiplicado por la cantidad de patas que tienen estos. Como hemos asumido pollos, pues los pollos tienen dos patas, ¿no? Entonces sería 20 por 2. Esto nos da un total de 40 patas, ¿bien? Ok, entonces continuamos. Dice, como realmente son 70 patas, entonces, y solo contamos con 40, claro, las 40 anteriores, ¿bien? Entonces tendríamos que hacer una diferencia para saber en cuánto nos estamos equivocando, ¿no? Entonces notamos que 70 menos 40 vendría a ser un total de 30, ¿bien? Luego nos dice, como están sobrando estas patas, ¿no? Estas patas vendría a ser el error, ¿no? Entonces decimos que todos los pollos que hemos contado, eh, solo dos patas, hemos contado solo dos patas, dice, de los conejos, en lugar de las cuatro que tienen, ¿no? Entonces tenemos que hacer una diferencia para ver cuánto es el error de patas, ¿no? Entonces, el error de patas sería de cuatro patas que tienen los conejos menos dos patas que tienen los pollos. Entonces, eso vendría a ser una diferencia de dos. Bien. Luego dice que vamos a repartir este error, o sea, las 30 patas entre las dos patas, ¿no? Las dos patas que era el error, ¿no? Ambos son errores, ¿no? Entonces dice, repartimos las patas sobrantes sobre el grupo de dos para encontrar el número de conejos. Entonces sería 30 entre 2 y esto me dan el número de conejos. Bien, acá ¿qué tenemos que notar? Tenemos que notar que esta respuesta que está saliendo es correspondiente al número de conejos, ¿ya? Y que al inicio nosotros hemos asumido que todos son pollos, ¿ya? Que todos son pollos. Entonces, cuando ustedes asuman una cantidad, entonces van a tener la respuesta que va a ser correspondiente a la otra, ¿ya? Listo, entonces, completo acá con falsa suposición, vamos a ir con regla conjunta, ¿bien?
regla conjunta o también llamado factor unitario, ¿no? Entonces, por allí colóquenle factor unitario. Vamos a hacer los dos métodos también, ¿ya? Los dos métodos. Muy bien, factor unitario. Nos dice entonces que son problemas que se pueden resolver dado que se presenta una lista de equivalencias, ¿ya? Y esto es importante, ¿no? Equivalencias. ¿Por qué? Porque seguramente ya han encontrado en Google que factor unitario se refiere a equivalencias, ¿no? Pero equivalencias entre, digamos, cantidades, ¿no? Cantidades o de repente de la masa correspondiente a cierto volumen y demás, ¿no? Claro, por ejemplo, la densidad, ¿no? La densidad de un cuerpo debe de ser la misma, ¿no? Entonces, ello, ¿bien? Entonces dice, para resolver tenemos que acordarnos que el producto de la izquierda, dice, es igual al producto del lado derecho, ¿bien? Entonces, tenemos que tener en cuenta que todos los que ubicamos al lado izquierdo, ¿bien? Tendrán que estar en el lado derecho. ¿Cómo así? Pues veamos el ejemplo, ¿ya? Porque si no, de repente es un poco abstracto. Entonces dice, en una feria, por 3 pollitos me dan un pato, ¿ya? Y dice que por 4 patos me dan 6 conejos, ¿bien? ¿Dónde está ello? Bueno, acá miren. Los 3 pollitos me dan un pato, aquí está. Esa es equivalencia. Este simbolito nos indica la equivalencia, ¿ya? Bien, luego nos dice que 4 patos me dan 6 conejos. Entonces por acá está. Miren, ahí está. Y por acá está el simbolito de equivalencia. Y por último, y lo señalo, dice que son 5 conejos que nos dan 10 palomas, ¿no? Por 5 conejos me dan 10 palomas. Y eso está por acá, ¿sí? Listo, entonces, ¿qué habrá que hacer? Pues habrá que hacer el producto de todos ellos, ¿bien? ¿Por qué? Porque notamos pollitos con pollitos por acá, patos con patos por acá, conejos, conejos, palomas, palomas. Entonces las unidades son las mismas al lado izquierdo y al lado derecho. Entonces podemos hacer el producto y no habrá ningún problema, ¿no? Muy bien, nos dice que por acá, que si dos cantidades están en el mismo sector, o sea, por ejemplo, si yo ubicase de repente por acá 10 palomas, ¿no? Entonces tendría palomas por acá y palomas por acá. Entonces, eso no se puede. Ahora van a ver el por qué, ¿no? Porque el factor unitario nos explica mucho mejor ello, ¿ya? Entonces, veamos. Dice 3 por 4 por 5 por X debe ser 1 por 6 por 10 por 4. Bien, entonces tenemos de allí que X vendría a resultar 4. Bien, entonces ahora sí vamos a pasar a los ejercicios, ¿no? Del ahora hazlo tú, ¿ya? Seguramente a los que han venido leyendo, pues es como que repetir más de lo mismo. Entonces, bueno, avanzamos, ¿no? Resolvamos juntos, también ustedes han venido leyéndolo. Entonces vamos ahora sí con el primer ejercicio en rojo del ahora hazlo tú. Bien, lo primero que tenemos que identificar es ¿de qué tema se trata? ¿Esto es falsa suposición o es regla conjunta? Levanten la mano, por favor. ¿Falsa suposición o regla conjunta? Mm, parece que todavía están durmiendo. Bueno, nos dice, en una tienda, el precio de 5 polos es igual al de 3 camisas. Ah, empiezan a mencionarnos una equivalencia. Por lo tanto, se tratará del método de Profesor, 5 regla polos conjunta, ¿no? con 3 camisas. Claro, entonces voy igualando, ¿bien? Voy igualando por partes. Voy a seleccionar de verde acá y digo acá, 5 polos, 5 polos es equivalente a estas 3 camisas. Voy a poner cam nada más, ¿ya? Luego dicen que 9 camisas cuestan tanto como 10 chompas. Entonces, a las camisas las vamos a poner por acá, por el lado izquierdo, ¿bien? Y a las chompas por el lado derecho. Voy a poner chom, ¿ya? Y por último dice, ¿cuántas chompas? X chompas. Como acá tenía chompas, voy a colocar a las X chompas por este lado. Bien. Y digo, esto se le dará equivalente al precio de 12 polos. 12 polos. Listo, listo. Entonces, ahora solamente queda hacer el producto, ¿no? Hacemos el producto por izquierda y hacemos el producto por derecha. Bien. Entonces diremos, uy, se fue, ya acá está el puntero. Dice, X por 9 por 5 ha de ser igual a 3 por 10 por 12.
Y voy haciendo la simplificación de la siguiente forma. Se Bien, va, profesor. entonces, claro, hay varias cosas que se van, ¿no? Entonces puedo decir 3 por 3, 5. 9, ¿no? Un ratito, 3 por 3, 9, ¿no? Entonces, acá me quedaría 4. Bien, con este 9 se elimina, o sea, queda 1. Bien, ahora sí, vamos con el 5. Entonces digo, quinta 1, quinta 2, ¿no? Entonces, nos está quedando nada Uno más por y uno nada y menos que uno por x es dos. igual a 2 por 4, ¿no? O sea, A 8. 8. Claro. Entonces podríamos colocar 8 chompas, ¿no? 8 chompas u 8 nada más, ¿no? Pero sabemos que nos referimos a las chompas, entonces voy a colocarle 8 chompas, ya completo. Entonces ahí está, ¿bien? Si hay alguna consulta, por favor, hacerla. Y si no, observen el segundo método. ¿No hay consulta? No, ya. Entonces vamos observando el segundo método, ¿ya? El método del factor unitario. Lo voy a copiar por acá, por el lado derecho, ¿ya? Porque recuerden que el un espejo es parte de la tarea, ¿no? Y hoy día sí hay tarea, ¿eh? Por si acaso. Ya acabaron sus exámenes. Bien, entonces vamos a hacer F1, factor unitario. ¿Qué cosa vendría a ser el factor unitario? Bueno, es solamente una equivalencia. Miren, vamos a hacer esto. 5 polos es equivalente al, dice, al precio de 3 camisas. Entonces, si yo divido 5 polos sobre 3 camisas, sí o no que me debería de generar 1. Claro. ¿Por qué? Porque se está refiriendo al precio, ¿ya? O sea, si 5 polos estuvieran 20 soles, ¿no? Entonces las 3 camisas tendrían que estar ese mismo precio, ¿no? Entonces 20 entre 20, 1, ¿no? ¿Está bien? Listo. Por ello se le denomina factor unitario al método, ¿ya? Bien, continúo. Digo, ¿por qué cosa ahora? Ups. Por 9 camisas. Claro, ¿no? Por las 9 camisas dividido entre 10 chompas. 10 chom, ya. Y sigo multiplicando, porque esto también debe ser 1, ¿no? Porque me hablan del precio. Bien, entonces sigo y dice, por último, tantas chompas, ¿cuántas chompas equivalen al precio de 12 polos? Entonces, X cho equivalen a 12 polos. Bien, polos. Entonces, esto también tiene que ser 1. ¿Y cuánto es 1 por 1 por 1 por 1? Pues 1. 1, ¿no? Uno. Entonces ahí está. Por eso se le denomina factor unitario, porque cada factor se hace 1. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, ¿qué puedo ver acá? ¿No? Y acá sí se ve un poquito mejor, miren. Que polos, las unidades de polos, se cancelan con las unidades de polos. ¿Bien? Que las unidades de camisas se cancelan con camisas. ¿Bien? Y que las unidades de chompas se cancelan con chompas. ¿Y solamente qué nos está quedando? Pues los números, ¿no? Los números, nada más. Entonces, puedo seguir haciendo las simplificaciones. Sí, quinta 1, quinta 2, tercia 1, tercia 3, tercia 1, tercia 4. Entonces me va a quedar x es igual a 2 por 4, ¿no? Y eso es 8, ¿no? Entonces ahí tienen el otro método, ¿no? Factor unitario. Entonces, como ustedes prefieran verlo mejor, pues ustedes son libres de elegir el método 1 o el método 2, ¿ya? Yo recomiendo hacer el método 2. ¿Por qué? Porque lo van a utilizar en química o en física. Ya sea el próximo Profesor, año, Profesor, yo pueden he ser hecho el dos. otro. profesor, pero la respuesta sale igual. Claro, la respuesta sale igual, mira, 8. Profesor, a mí me salió 24. No, acá es 2 por 4, ¿ah? 2.4. Pues cuidado, ¿no? Claro, la respuesta debe salir igual. Las matemáticas son una sola, ¿no? Entonces, claro que las separamos para estudiarlas, por ejemplo, geometría, trigonometría, álgebra, aritmética, pero a las finales todo es uno solo, ¿ya? Entonces, debe de ser lo mismo, siempre debemos llegar a la misma respuesta, ¿no? Estamos en Profesor, una ciencia exacta. Sí, pregunta. profesor Hugo, lo que copió en ejercicio un espejito es de la misma pregunta del uno rojo. Sí, es del uno en rojo. Sí, es del uno en rojo. Voy a colocarla acá ya. Uno en rojo, otra solución. Listo. Muy bien. Entonces, si hay dudas, por favor consultar. Caso contrario, bueno,
Tomo 30 segundos y avanzo con el siguiente ejercicio. Ahorita lo he hecho despacio ya, pero cuando lleguemos al problema 10 así, vamos a hacer veloz todo, ¿ya? Bien, quedan exactamente 10, 9, ¿No para 3, mandar la respuesta del 2, rojo? 1. Listo. Avanzamos con el siguiente ejercicio. Si tienes la respuesta, envíamelo. Claro, obviamente ya han venido, como les dije, leyendo y seguramente ya se aburren. Entonces, si se aburren, pues pueden ir avanzando y me envían la respuesta correspondiente al ejercicio que voy a hacer, ¿no? Claro. Y yo entenderé que ya han intentado o han leído en su casa, ¿no? Entonces, eso también cuenta como participación, ¿no? Claro, evidentemente. Entonces, y si es correcto, mejor aún, ¿no? Ah, correcto. Muy bien. Entonces, se nota que has leído, ¿no? Se nota. Bien, seguimos. Problema 2. Identifico primero de qué tema se trata. ¿Será falsa suposición o será regla conjunta? A ver, pregunto a Dylan. Dylan, ¿qué tema sería? ¿Falsa suposición o regla conjunta? Uy, creo que Dylan se congeló. Profe, así Creo, como hizo usted en la primera de azul, así vamos a hacer en la 2. mm, creo que no. No exactamente. A ver, pregunto a Falsa José Jesús. suposición. Sí, dime, Paredes, Yafit. Falsa suposición. Claro, ¿no? Falsa suposición. Entonces, falsa suposición. FS. Entonces decimos, en un estacionamiento se cuentan 50 vehículos, dice que entre bicicletas y triciclos, ¿ya? Entonces dice que se cuentan 50 ruedas en total. Muy bien. Entonces, un ratito. Acá debe decir 130, ¿no? Ya. Mi diapositiva estaba mal, ¿ya? Entonces, primero vamos a identificar los datos. Los datos que tengo acá son los vehículos, ¿no? De los vehículos sabemos que hay entre bicicletas y triciclos. Les voy a colocar por acá bici y tri, ¿ya? Se entiende que se refiere a ello, ¿no? Bien. Luego dice que tenemos un total de 130 ruedas. Entonces voy a colocar por acá 130 ruedas. Listo. Entonces, voy a tratar de hacerlo lo más semejante al libro, ¿ya? Bien, entonces, primer puntito por acá. Primero vamos a asumir algo. Entonces, ¿qué vamos a asumir primero? Bueno, voy a asumir, ¿ya? Asumo que todos son, ¿qué podemos asumir? Me piden triciclos, ¿no? Ya. Vamos a asumir que todos son bicicletas, ¿ya? Que todos son bicicletas. Si todos son bicicletas, entonces nosotros diremos que el total correspondiente a las ruedas vendría a ser la cantidad total de vehículos, ¿sí? Por 2, ¿no? Porque cada bicicleta tiene 2 ruedas, ¿sí? Entonces vendríamos a obtener un total de 100 ruedas, ¿sí? 100 ruedas, si es que todas fueran bicicletas. Bien. Siguiente punto que tendríamos que analizar. Siguiente punto. Entonces tenemos que restar 130 menos 100. Claro, ¿no? Entonces, notamos que hay una diferencia, ¿no? Notamos que hay una diferencia. Ajá. Y eso lo anoto por acá. Bien. Entonces 130 sería, menos 100. Igual a 30. claro, con respecto a las ruedas, vendría a ser 130 menos 100, ¿no? Y eso sería un total de 30. Entonces tenemos una diferencia de 30. Muy bien. Entonces tendríamos que ver ahora la cantidad de... Esperen. Ya. Sí. Correspondiente a... Ratito, vamos a ponerle un puntito más de negro. La diferencia de ruedas entre bici y triciclo, ¿no? Entonces, ¿cuánto es esa diferencia? Bueno, noto que vendría a ser 3 menos 2, ¿no? Porque cada triciclo tiene 3 ruedas, 3 ¿sí? entre, no, 30 entre 3. Mm, Todavía. 3 menos 2 vendría a ser 3 menos 2. 1. 1.
Y ahora sí, el siguiente paso vendría a ser dividir la cantidad de ruedas que teníamos de diferencia, ¿ya? Entre la cantidad, 30 entre 1. ajá, 30 entre 1, y esto nos daría 30. ¿Pero 30 qué cosa? 30, ¿Bicicletas? 30 sí, triciclos. Claro, ¿no? 30 triciclos. ¿Por qué 30 triciclos? Bueno, porque primero estamos asumiendo bicicletas, ¿no? Si asumimos bicicletas, entonces al final, triciclos. ¿Ya? ¿Listo? Bien, esto es aplicando el método, ¿ya? Pero ahora vamos a ver otra solución mientras van copiando. La otra solución era el factor unitario, ¿no? Factor unitario. Y lo voy a hacer todo con negro. No, perdón, factor unitario, ¿qué estoy hablando? Ecuaciones, ¿ya? Ecuaciones. En este caso son ecuaciones, ¿ya? Ecuaciones. 6. Bueno. Ok, bien, vamos con la otra solución. Entonces, lo primero que debemos hacer para plantear la otra solución es definir un par de variables, ¿no? En este caso, vamos a llamar a las bicicletas B y a los triciclos los vamos a llamar T, ¿bien? Entonces, vamos a decir lo siguiente. Definición de variables, ¿ya? Definición de variables. La primera variable sería B y la segunda sería C. Entonces, ¿qué representan estos dos? Pues el B me está representando el número total de bicis, ¿no? O bicicletas, ¿no? Voy a ponerle bici. Y el C me representa, no, triciclo, era T, ¿no? Ya, T. Nos representa el número total de triciclos, ¿no? Entonces, vamos notando los datos, ¿no? Vamos notando los datos. Como dicen que son 50 vehículos, entonces podemos relacionar una ecuación referida a los vehículos, ¿no? Entonces voy a colocar vehículos. Muy bien. Tengo vehículos. Entonces, ¿cuántos vehículos tengo en total? 50, ¿no? Entonces, puedo plantear que las bicicletas, o sea, el número total de bicicletas más los triciclos, han de ser un total de 50. Bien. Y vamos a plantear otra ecuación que es referente a la cantidad de ruedas. Bien. ¿Qué pasaría si tuviéramos dos bicicletas? ¿Cuántas ruedas tendríamos? Pum, Galindo, Dalesca. Con dos bicicletas, ¿cuántas ruedas tienes? Dalesca, ¿cuántas? 4, profesor. 4. Muy bien. Bien. Oriana Estrella, con 3 triciclos, ¿cuántas ruedas tendríamos? En 3 triciclos, ¿cuántas ruedas tendríamos? En 3 triciclos, ¿cuántas ruedas en total tenemos? 9, 9. Entonces, lo que acaban de hacer sus compañeras es multiplicar el número de triciclos que les dije por la cantidad de ruedas. Bien. Entonces, yo acá no tengo el número de triciclos, pero sí tengo una definición de una variable, ¿no? Entonces, el número va a ser B, ¿ya? El B. Entonces vendría a ser las ruedas que vendría a ser de la bicicleta son 2 por el número de el número de bicicletas primero, ¿no? Entonces, por B. Más la cantidad de ruedas por triciclo, o sea, 3 por el número de triciclos, o sea, T. Bien. Y eso debe ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto nos suman el total de ruedas? Dice que son 130. Por lo tanto, 130. Bien. Luego, ¿qué puedo decir? Bueno, que deberíamos eliminar una de las variables, ¿no? B o T, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser multiplicar a esta primera ecuación por 2, ¿ya? Por 2 por el lado izquierdo y por 2 por el lado derecho, ¿ya? Entonces sería de la siguiente manera. B por 2 sería 2B. T por 2, porque recuerden que este 2 sería así, ¿no? Así, 2 por B y 2 por T, ¿no? O sea, cumple la propiedad distributiva, ¿no? ¿Ya? Y luego coloco acá 2T y esto vendría a ser igual a 100, ¿bien? Entonces procedo a restar mis ecuaciones.
¿Por qué las resto? Porque miren, se va a eliminar el b, ¿no? 2b menos 2b, 0. Y acá lo hago despacio. 3t menos 2t sería 130 menos 100. Y eso sería t igual a 30, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Quién era t? T era el número de triciclos, ¿sí? Y se acabó. ¿Bien? Si quisiera hallar el número de bicicletas, pues lo reemplazo directamente en mi primera ecuación. ¿Qué me decía mi primera ecuación? Me decía que b más t es igual a 50. Entonces, como b más t, miren, acá está, ¿eh? Por si acaso. Como b más t es 50 y t es 30, entonces diré que b más 30 tendrá que ser 50 y paso el 30 a restar, ¿no? Entonces, b sería 20. Entonces, ahí tendríamos el número de bicicletas. Pero a mí me piden esto, ¿no? Entonces, por favor, copiar las dos soluciones. ¿Ya? Entonces, a partir de acá. Sí, Alanis. No entendí bien la segunda operación. Ya. ¿Dónde te perdiste? En el por 2, ¿por qué En el. se multiplica por 2? ¿Por qué se multiplica por 2? Decíamos que cuando tenemos dos ecuaciones o cuando tenemos un sistema de ecuaciones, entonces lo que buscamos es eliminar una variable, ¿no? Entonces, acá yo busqué eliminar la variable b. Claro, no necesariamente debía haber multiplicado por 2. Podría haber multiplicado de repente por 3 y podría eliminar el t, ¿no? Claro. Mira, voy a copiarlo por acá. B más t igual a 50. Y ahora cada una de estas cantidades la voy a multiplicar por 3. Mira, 3b, 3t y 150. ¿Estás de acuerdo o no, Alanis? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Está bien? Ya. Ahora mira, lo voy a restar toda esta ecuación con la ecuación de ruedas. Sería 2b más 3t igual a 130, ¿no? Bien. A ver, ¿qué pasa si hago esto? B sería igual a 20. Hemos hallado el número de bicicletas. Pero tendríamos que reemplazarlo, ¿no? Para saber el número de triciclos. Ya. Entonces, por ello, ¿no? Para eliminar una de las variables, tenemos que multiplicar por cierto número. El número normalmente lo van a ver en la segunda ecuación, ¿no? Entonces, depende de lo que a ustedes les convenga, ¿no? De repente por 2, de repente por 3, de repente por 50, ¿no? ¿Quién sabe? ¿No? Ajá. Entonces, habrá que ver cuál es ese número, ¿no? Pero de tal manera que elimine una de las variables. Sí, dime, Yafit. No entiendo por qué 130 se resta con 100. Ya, los resto para eliminar variables, ¿sí? Mira, 2b menos 2b sale 0, ¿no? Y allí se elimina una variable, ¿sí? Y luego digo 3t menos 2t y aquí está, ¿no? Bien. No, profesor, ¿y de dónde sale 100? ¿De dónde salió el 100? Ya, del 50 que se multiplicó por 2, ¿sí? Recuerda que lo habíamos multiplicado por 2 en la primera ecuación. Listo, voy rápidamente. ¿Todo bien? Ya. No sé, yo no lo tengo. Ya. Ya, entonces vamos con el problema número 3, ¿ya? 3, 2, 1, avanzo. Bien, nos dicen en este problema, en una feria agropecuaria tenemos 3 patos y te dan, dice, 2 pollos. Entonces voy a utilizar el factor unitario, ¿ya? Entonces digo, 3 patos nos dan 2 pollos, multiplico por 4 pollos que nos dan, dice, 3 gallinas. Por 8 monos tenemos un total de 12 gallinas. Bien, y esto tiene que ser igual a 1, ¿no? Porque cada uno de estos es 1. Pero noto algo muy interesante acá, miren. Gallinas y gallinas. No se están eliminando, ¿no? Como no se eliminan, entonces habrá que cambiar el orden, ¿no? El orden debería ser al revés para que se eliminen, ¿sí? Entonces cambio, ¿no? Digo 12 gallinas sobre 8 monos. Y acá sí se están eliminando cada una de las unidades. Miren, pollos con pollos, gallinas con gallinas y monos con monos. Entonces, me falta algo más, ¿no? Perdón, monos no se está eliminando, ¿no? Nos faltó uno más. Acá vendría a ser por, pero ya se nos acaba el tiempo, pero ahí lo dejo planteado. Entonces, 15 monos y acá serían X patos. Bien, entonces sería igual a 1. Entonces, de acá, despejando, van a llegar a que el X debe de ser 15, ¿ya? 15. Listo. Bien, el regreso lo vemos. Bien.
Nos vemos, ya nos quedan segundos. Si tienen dudas, ya saben, en los primeros minutos. ¿Sí? No olviden dejar su like, comentario. Nos vemos en breves. Chao, profe.